Uruguay y China negocian un TLC con el horizonte del año 2018 para llegar a un acuerdo. Esa noticia, que se conoció la semana pasada, es el punto de partida de esta edición hoy de La Mesa, una mesa especial. Nos acompañan Pablo Rosselli, economista, socio en la consultora Deloitte, Javier Peña, licenciado en Relaciones Internacionales, jefe del área de Comercio Internacional de la Cámara Nacional de Comercio, Roberto Chiazzaro, profesor de Historia, licenciado en Relaciones Internacionales, diputado por Montevideo por el Partido Socialista, y Nicolás Albertoni, que en este momento realiza en Estados Unidos un doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California. La pregunta que viene a continuación justamente viene de la audiencia. Dice uno de los mensajes: ¿qué hacemos si Argentina o Brasil no nos dan el visto bueno? ¿Qué pasa? ¿Cuánto juega el factor Mercosur en este plan? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, empieza Javier. Ok, no debería ser un impedimento dirimente como se habla en los casamientos, ¿no? El señor ministro de Relaciones Exteriores lo dijo muy bien el otro día. En general, el argumento que se plantea es de la decisión de 32 y eso no debería ser un escollo en base a las características de la decisión. Esa disposición permite que al país se le otorgue un permiso. De alguna manera. En teoría, la negociación tendría que ser de todo el bloque con China, ¿no? Sí, el asunto es que si esa norma está internalizada o no en los países y si efectivamente los países tienen cumplimiento de otras normas semejantes. Entonces, el propio canciller, el señor canciller, ha dicho que no debería ser un elemento fundamental eso. Y además, Uruguay es un país soberano. La medida que obviamente tiene que hacer, lo ideal sería que fuera un Mercosur con China, pero no debería ser un problema. Y otra cosa que se dijo antes en relación a la capacidad negociadora. El otro día hicimos un evento sobre Alianza Pacífico y diferentes académicos participaron. En lo que Marcel decía, que precisamente el tamaño relativo de Uruguay puede ser uno de los elementos de negociación fundamentales, porque no se van a ver intimidados, obviamente, los chinos. Pero además, otra de las cosas importantes, Chile, Costa Rica han realizado este acuerdo con este país y no ha pasado nada. De hecho, una de las cosas interesantes, hace un par de semanas estuvimos con la señora presidenta Bachelet, sin duda una señora, y nadie puede decir el carácter socialdemócrata de la señora presidenta, así como el carácter socialista. Entonces, sin embargo, Chile hoy día tiene un entramado de acuerdos de libre comercio a nivel internacional muy amplio y que los niveles de desarrollo de Chile están a la vista. Entonces, sin duda alguna que las posibilidades son ciertas. ¿Chiazzaro? Bien, eso que usted plantea nos hace hablar de geopolítica, que era lo que faltaba, el elemento que faltaba introducir aquí. Evidentemente, la percepción que se tuvo de que iba a haber flexibilidad en el Mercosur no es así. Ni Brasil ni Argentina están dispuestos a flexibilizar y no están dispuestos a permitir que Uruguay negocie en forma independiente con China. Esa es la primera impresión que nos llevamos. Nos llevamos esa impresión a raíz de las declaraciones de Macri y nos llevamos esa impresión a raíz de las declaraciones anónimas, pero aparentemente de Itamaraty, y que nadie las contradijo, donde se dice claramente que Uruguay tendría que hacer una opción. O negocia en conjunto y valoran los países del Mercosur si se negocia con China, o Uruguay quedaría fuera del Mercosur. Opción por la cual ya Uruguay tuvo que pasar durante el gobierno del compañero Tabaré Vázquez en su primer gobierno. La cláusula 32/00 está vigente por la vía de los hechos, por el pragmatismo, y el pragmatismo manda de que Brasil y Argentina están haciendo valer esa cláusula. Entonces, es un desafío muy importante el que estamos asumiendo si nosotros, por ejemplo, decidiésemos negociar en solitario. No creo que sea bueno para Uruguay negociar en forma solitaria con China y alejándose de la región, donde, si bien es cierto que hoy Brasil está ubicado en el segundo lugar como destino de nuestras exportaciones, en el conjunto del Mercosur sigue siendo una apuesta tremendamente interesante, y es justamente en el Mercosur donde Uruguay exporta valor agregado. Acá hay un tema muy importante que no lo hemos valorado, y digamos que
Estados Unidos hasta no hace mucho estuvo un poco relegado en la región y Estados Unidos está volviendo a la región. Eso es una realidad, lo vemos en organismos como UNASUR y CEPAL que están perdiendo vigencia frente a un reverdecimiento de la OEA, lo cual marca que hay una vuelta de Estados Unidos a la región tratando de impedir una penetración, entiendo yo, entre otras cosas, de China. Esta es una hipótesis que yo manejo. Pregunta uno de nuestros oyentes, ¿no sería una ventaja para el Mercosur que Uruguay negociara primero y fuera de algún modo un conejillo de Indias a efectos de que luego las negociaciones mejoraran en instancias siguientes? Es un enfoque, pero lo que yo podría preguntar es ¿cuál es el problema? ¿Por qué en el Mercosur hay reticencia o habría reticencia? ¿Cuál es el inconveniente para Argentina? ¿Cuál es el inconveniente para Brasil de un TLC Uruguay-China? Nicolás Albertoni. Sí, primero un elemento técnico, ¿no? Uruguay, Mercosur lo que apuesta a ser una unión aduanera, y esto para que lo entienda la audiencia, pues la mesa seguramente estamos todos alineados en esto, hay que hacer una unión aduanera, lo que hay que tener un arancel externo común, ¿no? Entonces ahí tendríamos que negociar o los cuatro, si no se estaría perforando este arancel. El tema es que este arancel ya está muy perforado, ¿no? Es decir, estamos hablando de que solamente casi a veces un 15% de todo el bloque está adoptando estrictamente este arancel externo común. Entonces, el elemento perforación, este arancel que busca hacer una unión aduanera, ya es existente. En los elementos técnicos, por eso Uruguay no podría salir a negociar con terceros países porque se ha comprometido tender hacia una unión aduanera. Bueno, de hecho el propio Tratado de Asunción dice tender a un mercado común. Nosotros no hemos quedado todavía en el camino, en esa espera después de 25 años, pero estamos tendiendo hacia eso. Por eso, si ese sigue siendo nuestro compromiso, es verdad que no lo podemos hacer. Y lo que hay también en el medio, un miedo de Brasil y Argentina, de lo que se habla en el comercio, de la triangulación. Quiere decir, si yo importo un producto, una bicicleta, vamos a suponer, una bicicleta china, a X arancel, y puedo reexportarla después a Brasil a un arancel Mercosur. Entonces me está diciendo Brasil, bueno, está... ¿Pero eso es posible? Eso no es posible. Pero técnicamente es imposible, técnicamente. Hay una normativa de origen. Ahí está. Por favor. Para que una bicicleta... No, porque se ha hablado mucho de este temor, ¿no? De este riesgo. Entonces, vayamos al ejemplo concreto de la bicicleta. Si Uruguay importa una bicicleta china y luego quiere exportarla a Brasil, en principio no va a poder porque tiene que tener cláusula de origen Mercosur, esa bicicleta. Una cosa importante en los acuerdos, en cualquier tipo de acuerdos, sean de libre comercio o no, son lo que ha dicho que es las normas de origen. ¿Sí? Esas normas de origen hay que negociarlas y depende de cómo se va a negociar, pero puede determinarse que sea un 40-60%. Quiere decir esto que el 60% sea de origen nacional y el 40% restante de otras zonas, ¿sí? O el salto de partida. Si yo traigo una bicicleta y que tiene un código X y la voy a reexportar a Brasil con el mismo código, es imposible. Entonces, eso habrá que negociarlo, pero definitivamente meter una bicicleta acá en Uruguay para sacarla con el mismo código, eso no va a ser posible. En lo que ya tenemos acordado con el Mercosur, eso es absolutamente imposible. Pero es imposible en todo el mundo, digamos. Totalmente. No sé si, Nico, tú quieres agregar algo más sobre esto, porque tú pusiste el ejemplo, Guillermo. No pude terminar el ejemplo, que ese es el miedo que a veces existe, pero no se puede hacer eso. Entonces, cuando se habla de triangulación, así porque sí, de que Brasil tendría miedo de que entren los productos, técnicamente, si hablamos de norma de origen, por eso no me dejaron terminar la frase, es decir, no podemos hacer esas cosas. Entonces, acá, al poner excepciones, también podríamos poner estas excepciones que querramos negociar con terceros países, que sean parte del acuerdo. Entonces, yo voy a negociar tal lista de acuerdos con China, bueno, yo podría poner de alguna forma en esta lista de excepciones que existe el arancel, los productos negociados con China. Este es un tema de ingeniería arancelaria y obviamente que es muy difícil en decir porque sí que vamos a poder negociar un acuerdo con China. Acá hay un tema de que si queremos estrictamente regirnos del norma del Mercosur, hoy no lo podemos hacer. Nos gusta decir que sí podría, pero no lo podríamos hacer. El tema está en una decisión macro como país. Sí digo que no podemos decir que, claro, porque Mercosur es nuestro principal destino, no tenemos que mirar a otro. Raro sería que no fuera nuestro principal destino, si es con el único que tenemos de alguna forma una buena apertura comercial. Es como yo tenga solo una ruta de Montevideo a Salto y se me queja de Paysandú que no los vaya a visitar. No, es decir, es porque de alguna forma hay no tengo con otros mercados una fluidez comercial. Yo quisiera ver si Mercosur sigue siendo el principal destino, si empezamos a tener apertura con otros mercados. Pablo, sobre este tema. Bien, a ver, un primer punto que tenemos que mirar, si uno mira el desempeño económico del Mercosur en los últimos 25 años o los últimos 15 años, el crecimiento del Mercosur fue inferior al crecimiento de la economía mundial. Digamos, es un crecimiento mediocre en cualquiera de esos dos periodos. 25 años, toda la vida del Mercosur, o los años de bonanza económica, digamos. La circular 32 es una circular de muchas circulares, no tiene un rango legal
y en el Mercosur estamos repletos de circulares que no se cumplen. En el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se violó la ley del Mercosur imponiendo restricciones a las importaciones. Yo creo que el Uruguay lo que tiene que hacer aquí en realidad es tratar de replicar el modelo con México. Uruguay es un país pequeño que tiene que pregonar siempre el cumplimiento de las normas, pero no hasta el extremo de pegarnos un tiro en el pie. Uruguay tiene que invitar a los países del Mercosur a firmar un acuerdo marco de intención de armar un acuerdo de libre comercio Mercosur-China. Así se hizo con México, y reservarse el derecho de avanzar a velocidades diferentes, porque es imposible acordar simultáneamente Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay con China, porque tenemos intereses ofensivos y defensivos diferentes, porque Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China. Entonces, a ver... y en cambio las tiene con Taiwán. Y en cambio las tiene con Taiwán. Entonces, Uruguay lo que tiene que decir es, amigos, tratemos de armar un acuerdo de libre comercio con China, y déjenme a mí avanzar a mi propia velocidad. Yo tengo la profunda convicción de que los países grandes del Mercosur no les gusta que uno chiquito sea más exitoso que los grandes, eso funciona en todo el planeta, pero tengo la misma convicción de que no nos van a echar por avanzar en un acuerdo de libre comercio con China. Entonces, yo creo que Uruguay debe recorrer ese camino, y la verdad estoy profundamente convencido que la única discusión que tenemos relevante en Uruguay no es si el Mercosur nos va a dejar o no, sino si nosotros queremos negociar solos o no. Yo creo que la discusión implícita aquí es que algunos quieren negociar solos y otros no quieren negociar solos. Y los que no quieren negociar solos, me parece a mí, es porque tienen la convicción de que el Mercosur debe ser una unión aduanera y debe negociar conjuntamente, y yo creo que el Mercosur no es una unión aduanera, no lo va a ser nunca, porque el arancel externo común está repleto de excepciones. Hay muy pocos productos que entran con el mismo arancel a todos los países.